Muy buenas tardes, estimados televidentes. Le damos la bienvenida a su programa de Foro 4. En esta ocasión hablaremos sobre el crecimiento y desarrollo de la empresa. Y para esta sesión tenemos un interesante tema, presentar aquí en Foro 4 a un esfuerzo muy interesante que se está haciendo en la ciudad que se llama The Business Room, un esfuerzo dedicado al crecimiento y desarrollo empresarial. Y bueno, me acompaña aquí Giancarlo Siscomani, quien es parte también fundamental de este proyecto. Giancarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Gracias, estimados televidentes. Si quisieras platicarnos, Giancarlo, Business Room, ¿cómo nace Business Room? Claro que sí, muchas gracias. Business Room nació por iniciativa de un emprendedor, Alexis Amaniego, hace un poquito más de 3 años. Y precisamente en esta iniciativa nos invitó, pues tanto a mí como a ti, a formar parte de este programa que lo que busca básicamente es generar un programa activo de capacitación empresarial para aquellos emprendedores que están actualmente en el mercado y aquellas empresas o empresarios que quieren realmente bajar su nivel de improvisación dentro de cómo están operando actualmente. Y lograr esos crecimientos en su empresa que tanto se anhelan, ¿no? Hemos estado hablando y se conocen las estadísticas como pues más del 90% del empleo en nuestro país lo generan las micros y pequeñas empresas. Así es. Y desafortunadamente hay una tasa muy importante de mortandad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, aquellas que no sobreviven los primeros 2 años de haber sido creadas, o digamos que en 2 años llegan a tener que cerrar por errores de planeación, por problemas de flujo, por temas de administración y de organización y sobre todo de planeación estratégica. Lo que buscamos nosotros en Business Room es que un emprendedor o un empresario pueda entrar a este programa y 4 meses después salir con una perspectiva muy diferente sobre su orientación hacia el negocio, ¿no? Que pueda tener una posibilidad de pertenecer a ese 20% de pequeñas y medianas empresas que sí trascienden generacionalmente en el mercado. Básicamente lo que buscamos es formalizar las prácticas de estos emprendedores a través de este programa. Fíjate qué interesante lo que comentas, porque pareciera que no. El otro día estábamos viendo unas estadísticas, estimados televidentes, como México es uno de los países con la mayor tasa de emprendimiento en el mundo. Un poco contrario a lo que pudiéramos pensar, es decir, nosotros los mexicanos somos muy emprendedores. Tenemos algún problema laboral, inmediatamente emprendemos, buscamos soluciones, buscamos cómo sacar adelante un proyecto. Sin embargo, las mismas fuentes de la estadística internacional nos dicen que tenemos la más alta tasa de mortandad de las empresas en los primeros 3 años. Es decir, somos muy emprendedores, pero al mismo tiempo nuestros emprendimientos fracasan en el corto plazo. Y lo que dices es muy interesante, o sea, cómo a través de Business Room podemos darle más técnica a nuestro emprendimiento, darle más conocimiento y que a la vez deje esa espontaneidad o esas situaciones que lo pongan a la deriva a la empresa, ¿no? Así es, inclusive este programa de Business Room que va a estar aquí saliendo en Foro 4 de manera regular, precisamente lo que queremos traer son esas anécdotas y esas mejores prácticas que hacen y que pueden fortalecer a los emprendedores. Traemos unas muy buenas ideas que vamos a estar viendo en este y en los programas subsecuentes sobre cómo aplicar mejores prácticas dentro del negocio para bajar ese nivel de improvisación y para que los negocios puedan trascender a través del tiempo. Y hablas de un programa, Giancarlo. ¿Cuánto dura el programa? ¿Qué se ve en ese programa? ¿Un empresario o empresaria que ya tiene su negocio, en qué le beneficiaría ese programa? Bueno, nuestra propuesta de valor está en que en un programa de 4 meses, en donde el emprendedor o el empresario va lunes y miércoles a las instalaciones del Business Room, ahí pueden obtener información técnica para desarrollar sus habilidades y sobre todo sus actitudes, pero sobre todo un tema de hábitos dentro de lo que tienen que ellos enfocarse en el día a día del quehacer empresarial. Y está muy complementado por empresarios de primer nivel. Tenemos empresarios muy exitosos aquí en la ciudad de Hermosillo, quienes son nuestros mentores en Business Room, quienes van
y pueden platicar con estos emprendedores acerca de cuáles han sido sus vivencias, cuáles han sido sus lecciones en la vida, qué es lo que ellos han hecho que les ha salido bien, como para poder recibir testimonios de empresario a empresario. Y estos emprendedores locales de aquí de Hermosillo puedan aprender sobre esas vivencias de los grandes empresarios que ahorita hacen empresa. Bien, si te estoy entendiendo, entonces, en Business Room se ven temas de actitud, de hábitos personales del empresario, es decir, del ser, de cómo para tener éxito en la empresa primero hay que ser un empresario o empresaria exitoso desde el ámbito personal. Así es. También, por lo que estás diciendo, entiendo que hay una componente del conocimiento de negocios, del conocimiento, vamos a llamar así, técnico, sobre estrategias, sobre cómo tener motivados a las personas en nuestra empresa, sobre cómo generar utilidades, sobre cómo crecer, sobre cómo vender más. Y al mismo tiempo, el programa tiene el acompañamiento de empresarios locales y regionales que ya han vivido o que ya han pasado por esa etapa pues ahora sí que el salto de la muerte, en donde mi empresa subsiste o se queda en el camino, ¿verdad? Entonces, si estoy entendiendo, hay un componente muy interesante entre trabajar al empresario como persona, así es, la técnica empresarial y al mismo tiempo el cómo sí se puede a través de el testimonio de un empresario que ya vivió eso. Y esa combinación, ¿cómo la hacen día a día en el Business Room? ¿Cómo es una sesión para poder combinar esas tres cosas? Bueno, básicamente una sesión de Business Room empieza primeramente por el análisis de una frase, ¿no? Bueno, en la frase, como empezamos una sesión en Business Room, empezamos con una frase de algún empresario o empresaria o líder mundial, tanto de esta época o de épocas pasadas, que nos deje un mensaje de sus creencias y sus pensamientos. Es decir, las frases son el resultado de una manera de pensar de alguien. Y entonces, a través de esa manera de pensar, entendemos mucho acerca de los negocios. Posteriormente, tenemos unos 35, 40 minutos donde hablamos sobre un tema particular de la empresa, que puede ser cómo generar una mejor mercadotecnia, cómo lograr tener mejores vendedores, cómo poder tener una mejor organización, cómo poder tener una mejor administración, cómo ser una empresa innovadora. Todo esto durante unos 35, 40 minutos, y después le damos la bienvenida a un empresario o empresaria que nos da durante 1 hora y media su testimonio empresarial. Entonces, testimonio tanto empresarial como de vida, porque va muy mezclado, y en ese testimonio vamos pues entendiendo él o ella cómo le hizo para tener una empresa exitosa, y nos damos cuenta de cosas muy interesantes, Giancarlo, como el hecho de que la gran mayoría de las empresas empezaron con 1 o 2 colaboradores y empezaron siendo chiquitas, ¿verdad? Así es. Al mismo tiempo, también durante las sesiones vamos leyendo algunas biografías, extractos en 2 páginas de empresas que hoy son muy grandes y que empezaron siendo empresas muy chiquitas, como todas. Sí. Entonces, así es como se va compaginando. Y ahora, entonces quiere decir que hay un grupo interesante de empresarios y empresarias que apoyan al Business Room. Los empresarios que nos acompañan en Business Room son empresarios de éxito reconocidos, de marcas muy reconocidas y empresas tan emblemáticas como Transportes Pitic, Proveedor del Herrero, Súper del Norte y Salsas Castillo, varias empresas que son íconos del desarrollo aquí y son verdaderos ejemplos de empresas familiares que han trascendido a través del tiempo. Ellos actualmente son los mentores del Business Room, son quienes dan gran parte de estas sesiones hacia los emprendedores, donde nos comparten sus experiencias. Muy bien, pues vamos, estimados televidentes, a un corte. Regresamos en unos momentos.
Bienvenidos de regreso, estimados televidentes. Estamos aquí hablando en este espacio de Business Room en Foro 4. Precisamente vamos a hablar de algunas anécdotas de personas que han recibido esta dinámica de capacitación a través de Business Room. Unas anécdotas muy buenas que vamos a empezar a platicar en este espacio, a manera de que para ustedes también sea enriquecedor el conocer este tipo de información de cómo poder ser mejores emprendedores y mejores empresarios en el futuro. Darío, si nos pudieras platicar un poco, ¿cuáles han sido las anécdotas vividas dentro de este programa bajo tu perspectiva? ¿Qué tipo de anécdotas puedes rescatar donde creas que el Business Room haya hecho pues alguna diferencia en los emprendedores? La verdad es que qué interesante pregunta, porque Business Room tiene más de 250 egresados. Business Room inició en el año 2011 y hoy hay más de 250 empresarios y empresarias egresados del programa y creemos muy contentos por el desarrollo, porque el centro, como lo platicamos hace rato, del programa es cómo lograr que el empresario y la empresa crezcan. Y dentro de eso ha habido muchísimas anécdotas. Te puedo decir que una que tengo muy presente, un empresario que estuvo con nosotros en la tercera generación, un empresario de transportista. Él tenía 7 trailers y tenía un solo cliente y manejaba mercancía entre Guadalajara y Hermosillo. Y estando en Business Room, una de las cosas que le hicimos ver entre todos, porque se vuelve una comunidad de aprendizaje, entre todos le hicimos ver que era pues muy riesgoso el que tuviera un solo cliente, y además uno de los empresarios mentores que estuvo con nosotros, en una de sus charlas dijo que, y se nos quedó muy grabados a todos, que él nunca tenía un cliente que no se diera el lujo de perder. Y luego dijo que él se aseguraba que ningún cliente representara más del 10% de sus ingresos. Y en ese momento, este empresario que te platico de la anécdota, pues se quedó con los ojos cuadrados, porque dijo: yo tengo un cliente que representa el 100% de mis ingresos. Y fíjate, ¿por qué te digo que es una anécdota interesante? Porque posteriormente, dentro de Business Room, como a los mes y medio, sucedió que el cliente que tenía se terminó el contrato y dejó de ser su cliente. Entonces, de la noche a la mañana, se quedó sin ingresos. Y ahí en Business Room, trabajando con él, hicimos en conjunto cómo poder generar un modelo de negocio distinto. Hoy en día ese empresario tiene una empresa logística de distribución pulverizada en la ciudad y en la región. 2 años después te puedo decir que su condición empresarial es totalmente distinta, y ante una situación que pudiera pensarse desafortunada, se creó una oportunidad, diseñó otro modelo de negocio y está con otro modelo de negocio hoy teniendo mucho éxito. Okay. Y ese momento lo vivimos en Business Room, lo vivimos tanto los mentores que estamos apoyando a los empresarios y empresarias, como el mismo grupo de sus compañeros empresarios y empresarias. Entonces, como eso te puedo decir, otro compañero empresario que tiene un negocio de lentes, es una óptica móvil muy interesante, que cuando entramos al tema de los estados financieros, cómo entender la administración de los números, cómo darse cuenta si el negocio estaba ganando dinero o no, nos dijo muy honestamente que él, en los 3 años de operación de su empresa, nunca había visto un estado financiero. Entonces, ahí fue muy interesante, porque ahí trabajamos con ellos, y al final, ya hoy en día, tiene una empresa perfectamente administrada y crece en sus ventas, en su modelo de negocio, que es muy interesante, que es la venta casa por casa de servicios ópticos. Entonces, como eso te puedo decir, hay 250 distintas anécdotas, Giancarlo, y creo que se vuelve muy rico, no nada más por quienes tenemos la fortuna de estar compartiendo cada sesión con los empresarios, no nada más por los empresarios que amablemente nos acompañan como mentores, sino también porque es un grupo de puro empresario. Entonces, tener 30
35 compañeros empresarios que están viviendo la misma problemática que tú, con el factor humano, con la administración, con las ventas. Se vuelve un grupo de una comunidad de crecimiento en los ámbitos de negocio muy interesante. Bueno, y hablando de comunidad, también es cierto que en Business Room muchos de los empresarios que hay en la calle normalmente no tienen mucha cultura de asociatividad. Eso quiere decir de cómo asociarse con el vecino, con el compadre. Somos muy individualistas los emprendedores aquí de la región. Y precisamente en Business Room hacemos un esfuerzo muy importante para cambiar esa mentalidad y abrirle la mentalidad a las personas para que sepan que ellos pueden llegar más lejos y más rápido si ellos son capaces de poder transmitir una confianza a posibles socios y poder aceptar a inversionistas dentro de su negocio. En particular, hay varios casos ahí, voy a platicar de dos de alumnos del Business Room que pues, antes estaban abnegados al hecho de aceptar dinero de un socio estratégico, ¿no? Y después de entender lo que es la dinámica de lo que viene siendo el dinero inteligente que puede entrar en su negocio, han crecido mucho más aceleradamente gracias a inversiones de otros socios locales, ¿no? que les aportan más allá de simplemente dinero, les aportan también mucha inteligencia de negocio y gestión, ¿no? Y que tiene todo que ver con las inversiones de inversionistas ángeles, que han hecho que en países de primer mundo los inversionistas ángeles sean los verdaderos catalizadores de emprendedores de alto impacto. Eso ya está pasando, gracias a Dios, aquí en nuestra comunidad. Está pasando con algunos egresados del Business Room y seguramente más adelante en Foro 4 le vamos a dedicar todo un programa al tema de los inversionistas ángeles, por qué es bueno tenerlos, cuándo es más conveniente tenerlos y sobre todo cómo los negocios que reciben inversiones de capital ángel son los que son más probables que puedan trascender generación tras generación. Y todo eso se da también en Business Room, ¿no? Así es, todo eso también se da en Business Room. En Business Room hacemos mucha hincapié en la innovación. Nosotros buscamos el empresario que no está pensando en diferenciar su propuesta de valor, la verdad es que está destinado al fracaso. En Business Room hacemos mucho hincapié en los temas de innovación, hacemos mucho hincapié en que el empresario sea precisamente capaz de poder diferenciar la oferta que está poniendo en el mercado con diferenciadores estratégicos, no nomás de productos, sino de servicio, de canal de distribución, de una serie de factores. Los empresarios siempre tienen que estar innovando. En Business Room tenemos esto muy claro y básicamente gran parte de nuestro programa estriba precisamente en que los empresarios tengan un proceso creativo, generador de soluciones, que esas soluciones se puedan traducir en el mercado, a que el mercado las pague, que sean capaces de recibir órdenes en el mercado con dinero, que eso es, al final de cuentas, lo que se traduce una verdadera innovación dentro de la empresa. Vamos a pasar a otro corte y vamos a entrar más de lleno en el siguiente segmento. Bienvenidos de regreso, estimados televidentes, aquí en Foro 4. En el segmento pasado de Business Room estuvimos hablando sobre todo de algunas anécdotas de algunos miembros que han estado en este programa de Business Room y las vivencias que han tenido en el mercado. También estuvimos hablando de algunos temas de innovación y pues yo quisiera que Darío también nos platicara sobre los temas de complementariedad, sobre todo el tema de cómo un emprendedor puede detectar sus mejores talentos y llevarlos y explotarlos al máximo dentro de su negocio. Sí, Giancarlo, como decías ahorita, no perdamos de vista que el objetivo de Business Room es cómo lograr que mi empresa crezca. Y tú decías un tema muy interesante, la innovación, la diferenciación de la propuesta de valor es un elemento fundamental para que los consumidores te elijan como proveedor y tu empresa crezca. Pero también hay otro elemento, que es la complementariedad. Muchas empresas no crecen porque están ligadas exclusivamente a los talentos de su dueño o dueña. Y cuando hablamos de la complementariedad, es la complementariedad de los talentos. Quienes han estudiado el tema saben que en la empresa se requieren 5 principales talentos.
el talento de dueño, el talento de emprendedor, el talento director, el talento operador y el talento administrador. Esto no significa que tenga que haber 5 personas necesariamente, no, significa entender un poco esos 5 talentos. El talento de dueño, ¿cuál es ¿quién tiene el talento de dueño? Bueno, el talento de dueño, en las sesiones de Business Room hacemos una pregunta para ver quién tiene el talento de dueño. Les pedimos que a nuestros colegas empresarios que levanten la mano, ¿quién sabe el valor de la acción de su empresa en ese momento? Y pues prácticamente de los 250 egresados nadie ha levantado la mano hasta el momento. Y ese es un ejemplo de que no está presente el talento de dueño. Podremos ser dueños de la empresa, pero eso no necesariamente nos hace tener el talento de dueño. ¿El dueño en qué se centra? Se centra en el futuro de la empresa, en la visión, en el marco de la organización, en el valor económico de su empresa. Es decir, quien tiene el talento de dueño siempre está viendo las cosas claves y estratégicas de su empresa. Regularmente, los colegas empresarios y empresarias tienden a ser más del talento emprendedor. El talento emprendedor es aquella persona con empuje, con arrojo, con una orientación comercial, regularmente buenos para la venta, y así van creando el negocio. Luego está otro talento necesario en la empresa, que es el talento administrador. Pero el talento administrador, Giancarlo, se contrapone con el emprendedor. Sí. Por eso es que en las empresas luego están estos típicos debates entre los de ventas y los de administración, porque lo que sucede es que están hablando 2 personas totalmente distintas. Entonces, cuando un empresario tiene el talento emprendedor, regularmente no tiene el talento administrador. ¿Por qué? Porque está tan arrojado, es tan orientado al mercado, que no tiene esa parte del cuidado de los recursos, de la eficiencia, de la administración, del orden, porque es un talento distinto. El talento operador es aquel que le gusta hacer las cosas, aquel empresario o empresaria que hace la tarea en sí. Si me dedico a vender mangueras, un talento operador es aquel empresario que está en el mostrador haciendo las mangueras porque él le gusta estar haciendo la operación. Y el talento director es aquella persona que tiene la habilidad de coordinar gente, de comunicar bien, de entender dentro de un desorden cómo organizar el rompecabezas, cómo tener una organización orientada hacia un objetivo. Es una persona conciliadora que busca alinear a todos hacia un fin. Entonces, estos 5 talentos son necesarios en la empresa. Y lo que sucede y lo que vemos en Business Room es que una persona, cuando mucho, podrá ser fuerte en 3 talentos. Porque invariablemente 2 de ellos son contrapuestos, Giancarlo. Entonces, en Business Room hablamos mucho sobre identificar tus talentos y saber complementar tus talentos. Okay. Y ese es el concepto de la complementariedad, porque luego sucede algo también muy paradójico. Cuando estamos en nuestra empresa y queremos contratar a alguien, queremos contratar un clon nuestro. y queremos que sea tan clon nuestro que si no está de acuerdo con nuestras ideas, inmediatamente lo tachamos y decimos no me funciona. Cuando probablemente esta persona lo que esté haciendo es venir a complementar en lo que nosotros no somos fuertes. Entonces, ese concepto lo platicamos mucho en Business Room porque está estudiado que muchas empresas logran desarrollarse cuando su líder se empieza a complementar en aquellas tareas en las cuales no son fuertes. Y si a eso le sumamos la innovación de lo que tú hablabas hace rato, ahí vamos tomando esos principios de negocio que nos van llevando hacia la búsqueda del crecimiento. Hace rato preguntaba sobre anécdotas.
te podemos decir pues con mucho entusiasmo y al mismo tiempo con mucha alegría que muchas de las empresas que han egresado de Business Room han cambiado totalmente sus resultados y su forma de entender el negocio. A veces estamos luchando y seguramente puede que nos pase, colega empresario, empresaria, estamos luchando día a día y decimos, ¿por qué no avanzo en mi empresa? Bueno, pues en Business Room a veces nos damos cuenta de que estamos tratando de tumbar una pared donde a unos cuantos metros está la posibilidad de hacer un hueco e irnos solos, ¿verdad? Es decir, andamos en una carretera muy llena y en Business Room nos damos cuenta que otros compañeros están haciendo algunas cosas distintas y que si las hacemos nosotros, sorpresa, nos vamos por una carretera donde no hay nadie y logramos mejores crecimientos. Y como eso, podríamos quedarnos toda la tarde platicando algunas anécdotas de colegas empresarios que a lo mejor lo que podríamos hacer es invitarlos a que estuvieran aquí egresados de Business Room, de estas anécdotas que te comento para que nos platiquen sobre cómo lograron desarrollar su negocio. Así es, de hecho, parte de lo que vamos a hacer en este programa de Foro 4 con este espacio es precisamente traer a emprendedores y traer a empresarios, también mentores de Business Room. Y periódicamente vamos a estar transmitiendo estas mejores prácticas y estas ideas precisamente para que usted, el televidente, pueda estar teniendo ese tipo de información que es muy valioso para su toma de decisiones. Realmente queremos que este programa sea muy útil para que ustedes sean mejores empresarios, mejores emprendedores. Y estimados televidentes, vamos a corte, ahorita regresamos. Bueno, estamos de regreso, estimados televidentes. Vamos a aprovechar este espacio nada más para hacer una recapitulación de lo que viene haciendo estas intenciones que tenemos de formalizar la alianza con Foro 4 y de Business Room, la asociación civil encargada en apuntalar a emprendedores y empresarios de alto impacto aquí en la región. Darío, si nos quieres dar una recapitulación. Sí, claro, bueno, el objetivo es a través de Foro 4 poder traer a las cámaras y poder llevar a todos y cada uno de ustedes los principios y la formación que tenemos en Business Room a través de la alianza con Foro 4, lo cual agradecemos mucho. La verdad es que creo que va a ser un proyecto muy interesante poder poner al servicio de los televidentes en estas cámaras los conceptos que han ayudado a otros empresarios en el aula de Business Room a desarrollar su negocio. Business Room, hace rato lo hemos estado platicando, es todo un programa de 4 meses, pero aquí en Foro 4 vamos a estar trayendo pues algunos programas muy interesantes de invitados de empresarios, invitados egresados de Business Room. Vamos a estar hablando de conceptos de empresa, trayéndoles a ustedes esas claves, esos pilares del pensamiento empresarial que nos ayuden a desarrollar nuestras distintas organizaciones. Así es, de hecho, vamos a traer semanalmente lo mejor de lo que han sido los contenidos que estamos viendo dentro de este programa de Business Room. Los vamos a traer precisamente para que usted, señor televidente, pueda saber cuáles son las mejores prácticas empresariales que actualmente ustedes tienen que estar echando a volar dentro de su negocio y cuáles son aquellos hábitos que usted como empresario debe de tener para poder trascender en el negocio. Así que nos espera un largo camino aquí para buscar poder complementar nuestra misión, que es generar mejores y mayores empresarios de la región. Muy bien, Giancarlo, pues con todo lo que hemos estado platicando, las oportunidades y de poder traer los conceptos de Business Room aquí a Foro 4, pues esperamos, estimado televidente, que nos acompañen cada semana. Vamos a estar trayendo a ustedes conceptos, van a ver, muy interesantes que les ayuden a desarrollar sus empresas. Bien, pues nos vamos. El programa del día de hoy se nos ha ido volando el tiempo. Giancarlo, muchas gracias Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, señores televidentes. Yo también me despido, esperando poderlo seguir viendo en los subsecuentes programas. Hasta la próxima. Gracias.